Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Bueno, vamos a adentrarnos en territorio difícil, en maneras que quizás ni siquiera se imaginan. Les doy la bienvenida a todos a un estudio emocionante y espero que también revelador e inspirador del incomparable y muy controversial libro de Daniel. La mayoría de los creyentes, muchos de ustedes en algún momento han estudiado pasajes tomados de Daniel o incluso el libro completo, y encontramos referencias a esos pasajes intercalados en varios libros del Nuevo Testamento y, por supuesto, en el Apocalipsis. Sin embargo, oro para que al terminar los meses que durará este nuevo estudio, al menos sientan que lo han visto desde una perspectiva diferente. Y la perspectiva que me esforzaré por presentarles es una de honestidad espiritual e intelectual, procurando ser fiel al contexto, al significado que se quiso transmitir y a la historicidad de Daniel, según lo que permita el lugar que ocupamos actualmente en el largo camino hacia el plan supremo de redención de Dios. Les advierto que hay varias realidades incómodas y muy inconvenientes a las cuales nos enfrentaremos al avanzar en el libro de Daniel. Son cosas que debieron haber sido tan desconcertantes para los primeros que oyeron los pronunciamientos de Daniel, como lo fueron para su autor humano, quien recibió estas visiones de Dios y las escribió. Descubriremos algunas respuestas a preguntas difíciles que confrontaremos, y en otros casos, lo mejor que podremos lograr es reducir el rango de opciones. Y debo ser muy franco con ustedes. Si no han estudiado la Torá con nosotros en el pasado, este libro será aún más desafiante para ustedes que para otros que sí lo han hecho. Ahora bien, la forma más rápida de estudiar este libro será simplemente zambullirse de cabeza en él. Sin embargo, no creo que sea la forma más eficaz ni la más provechosa. Y mientras pensaba en cuál sería la mejor manera de abordar las enseñanzas de Daniel, me di cuenta de que no había manera de evitar el tema de la teología sistemática. Y todas las doctrinas propuestas por cada una de las muchas teologías sistemáticas sostenidas por las muchas denominaciones cristianas institucionales. Y una de las razones por las que hay tantos libros y comentarios sobre el libro de Daniel, y por qué pueden variar tan drásticamente en lo que enseñan, es la teología personal que ha adoptado cada autor. El libro de Daniel es en muchos sentidos único en su clase, y creo que al final de la lección de hoy entenderán por qué. Este libro, relativamente corto de solo 12 capítulos, se encuentra en la encrucijada de nuestra fe. Es el puente entre el pasado y un futuro que aún está por venir. Aunque los indicios actuales indican que ese futuro podría estar a la vuelta de la esquina, si no es que ya está sobre nosotros. El libro de Apocalipsis se apoya enormemente en el libro de Daniel. Casi todo lo que sabemos o creemos saber sobre los tiempos finales se apoya en el libro de Daniel. Para darle sentido a la historia mundial, desde la época del Imperio Babilónico, hay que acudir al libro de Daniel. Incluso la confiabilidad inherente de la Biblia, y especialmente del Nuevo Testamento, se basa en lo que descubrimos dentro y fuera del libro de Daniel. Entonces, esos son los temas de gran impacto que estaremos enfrentando cuando empecemos a profundizar en este libro en particular, y por eso nos tomaremos el tiempo que haga falta e integraremos varias disciplinas y temas en nuestro estudio que, a primera vista,
pueden no parecer necesarias o incluso apropiadas, cosas que los van a molestar. Sospecho que dentro de poco se preguntarán si estoy tratándolos como si fueran teólogos, o que quizás quiero convertirlos en teólogos. Pueden tener la seguridad de que no es así, y una de las razones por las que pueden estar seguros de eso es porque no soy fanático de la teología. Y particularmente, no me gusta la teología sistemática. Así que creo que lo mejor es comenzar por definir estos dos términos. El diccionario Webster define la teología como el estudio de la fe, la práctica y la experiencia religiosa, el estudio de Dios y de la relación de Dios con el mundo. El American Heritage Dictionary define la teología de esta manera: el estudio de la naturaleza de Dios y la verdad religiosa, una investigación racional de cuestiones religiosas. Entonces, sin entrar en muchos detalles, la definición moderna de teología es un estudio de Dios, quien quiera que sea para cada persona, pero que se hace de una manera racionalista. Pero hay más. En las definiciones de todos los diccionarios estándar que pude encontrar, también se aclara que el significado de teología incluye palabras como estas que aparecen en el diccionario de American Heritage: un sistema o escuela de opiniones sobre Dios y las cuestiones religiosas. Y así nos han conducido directamente al término sistemática, que modifica la palabra teología. Y en tiempos modernos sería justo decir que toda la teología cristiana dominante es teología sistemática. Por otro lado, los grupos cristianos de raíces hebreas adoptan un enfoque diferente. La palabra sistemático significa algo que consiste o está relacionado con un sistema. Y un sistema, según el diccionario Webster, es un grupo de elementos que interactúan regularmente o que son interdependientes y juntos forman un todo unificado. En lo que respecta a la religión, es un conjunto organizado de doctrinas, ideas o principios que generalmente buscan explicar la disposición o el funcionamiento de un todo sistemático, como un círculo. Entonces, nuevamente, sin analizarlo demasiado, un sistema es un conjunto cuidadosamente definido de ideas, doctrinas o partes que son totalmente interdependientes dentro del grupo, como un todo, para formar un producto o función final. En el caso de la religión, siendo que es el núcleo de la institución de la Iglesia moderna, se dice que se ha logrado una teología unificada mediante un enfoque sistemático. Y quiero decirles que todo el concepto de un conocimiento de Dios y su palabra para la humanidad, que ha sido obtenido sistemáticamente, es intrínsecamente defectuoso. Esto les hará doler un poco la cabeza. Así que trataré de ir un poco más allá, no mucho espero, para articular esta línea de pensamiento. En una lección que di hace bastante tiempo sobre el primer libro de Samuel, profundicé en las cualidades y problemas inherentes a un enfoque sistemático para descubrir a Dios y sus atributos y estudiar la Biblia. Ahora me gustaría repasar e incluso repetir parte de esa explicación. La teología sistemática moderna fue una respuesta a la amenaza de la Ilustración europea o Era de la Razón que surgió en el siglo XVIII, la cual buscó despojar a la Iglesia de su espiritualidad al introducir el humanismo secular como sustituto. Esta fue la era en la que se estableció el intelectualismo y el método científico como el mejor protocolo posible para el descubrimiento de la verdad. Y la Iglesia se sintió en la obligación de formular un método sistemático para presentarse a sí misma.
tenían la esperanza de que eso sería intelectualmente aceptable para los líderes de la nueva sociedad ilustrada. Y el sistema que crearon fue llamado teología y buscaba dividir o separar la esencia y la práctica del cristianismo en unas 10 categorías. A cada categoría se le dio un nombre académico sofisticado, y la Iglesia se dedicó a contestar una serie de preguntas clave sobre creencias cristianas que estas categorías plantearían de forma natural. En resumidas cuentas, las respuestas a esas preguntas conformaron las bases para la interpretación de la Biblia. La Iglesia llama doctrinas a esas respuestas. Y así, las conclusiones resultantes de estos principios doctrinales, al usarse en conjunto, formaron un sistema teológico unificado, entrelazado e interdependiente. La desventaja era que, si una de las doctrinas que era parte del sistema cambiaba o fallaba, el sistema entero resultaba afectado, ya que era visto como un todo. Les daré un ejemplo. Un automóvil es un sistema. Se necesitan muchas partes para formar ese sistema: motor, dirección, cabina de pasajeros, transmisión, frenos, luces, etc. Y hay muchos enfoques posibles para definir cada parte de ese sistema. Un motor puede ser de gasolina, diésel, eléctrico e incluso un híbrido de ellos. Puede tener 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros o incluso ninguno. Puede tener frenos de disco, de tambor o una combinación de ambos. Puede diseñarse para transportar 2, 4, 6 pasajeros o incluso más. El motor puede estar en la parte delantera del automóvil y usar la transmisión con un eje para impulsar las ruedas traseras. O el motor puede estar en la parte delantera y accionar las ruedas delanteras sin eje de transmisión, o poner el motor en la parte trasera del auto y así sucesivamente. Pero el asunto es este. Cualquier sistema que se haga es totalmente interdependiente. Cada parte está diseñada para funcionar junto a todas las demás partes. Pueden optar por diseñarlo con el motor en la parte delantera, pero una vez más confirmada esa configuración y el auto está en producción, ya no se puede mover el motor a la parte trasera del auto. Y si se puede, habría que modificar por completo el sistema. Y como lo sabe cualquiera que tenga un auto, no hace falta mucho para detener todo el sistema. Basta con una llanta pinchada para que todo el sistema deje de funcionar y no pueda lograr su objetivo, que es transportar personas. Lo mismo pasa con la teología sistemática. Si una pieza se daña, todo el sistema falla. Si se demuestra que una doctrina del sistema es errónea, eso tendrá un efecto dominó sobre las muchas otras doctrinas que forman parte del sistema. El hecho de que tengamos muchas teologías sistemáticas diferentes debería ser una pista de que, por muy buena que fuera la intención, existe un error intrínseco en el concepto mismo de intentar utilizar un enfoque sistemático para comprender y describir a Dios y para descifrar las Sagradas Escrituras. Este es el punto. La base de la teología sistemática, la base de casi todo el cristianismo, prácticamente no permite áreas grises. Las respuestas que se dan para las categorías generales o doctrinas de la teología sistemática, que normalmente son 10, deben ser firmes e inequívocas. No lo sé, o las escrituras no son claras sobre el tema, o puede ser esto o aquello u otra cosa, no son opciones viables. En un automóvil no se puede tener el motor en la parte delantera y trasera al mismo tiempo. Y no puedes evitar tomar una decisión, ya que no podrás construirlo. Debes tomar una decisión y apegarte a ella. Un sistema solo funciona si cada parte está claramente definida, casi siempre en forma estricta,
porque todo tiene que funcionar en conjunto. Lo ilustraré desde otro ángulo. La teología sistemática cristiana examina las Escrituras limitándose prácticamente a las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, para encontrar las respuestas a las preguntas planteadas por cada una de las 10 categorías. Y generalmente, hay varios versículos de la Biblia que abordan cada una de esas preguntas, a veces directamente y otras de forma indirecta. Quisiera hablarles de 5 temas conocidos que normalmente son tratados por la teología sistemática. 4 de ellos son la ley, la seguridad eterna, el Shabbat y la divinidad de Cristo. El 5º tema son las doctrinas de los tiempos finales, lo cual es llamado escatología por los académicos bíblicos, y este es el tema central del libro de Daniel. Si han invertido un buen tiempo leyendo la Biblia, sabrán que hay varios versículos repartidos por todo el Nuevo Testamento que abordan cada uno de estos temas y no repiten precisamente la misma respuesta en cada versículo, sino que se tocan perspectivas ligeramente diferentes de cada tema. Y por tanto, las respuestas varían un poco, pero debido a la implementación de un enfoque sistemático de la teología, se requiere de una respuesta rígida y bien definida, una respuesta que se convertirá en la doctrina aceptada para ese tema. Y la respuesta correcta se establece cuando hay consenso entre los líderes de una denominación en particular, y estos sienten que han definido lo que mejor refleja la intención de los diversos pasajes de la Escritura con respecto a algún tema en particular, cuando se sopesan como un todo. O, dependiendo de lo que pueda exigir algún punto de vista teológico fundamental subyacente, se podría elegir la respuesta contenida en un versículo en particular, mientras que se descartan los demás que no validan del todo ese punto de vista. Quizás el erudito del Nuevo Testamento más venerado de los tiempos modernos sea E. P. Sanders. Él es creyente, pero tratar de caracterizarlo como conservador o liberal sería casi imposible. Y por eso me agrada tanto. Hace unos años, en una conferencia de estudiantes de posgrado en filosofía de la Universidad de Villanova, le pidieron que hablara sobre Pablo, el Nuevo Testamento y la Iglesia. Aquí les dejo un breve extracto, pero espero que escuchen con mucha atención. El moderador de la revista de Filosofía y Escritura hizo este comentario. En su trabajo, usted enfatiza la falta de sistematicidad del pensamiento de Pablo. Es innegable que él no está tratando de construir una filosofía o una teología que fuera doctrinal. Él aborda inquietudes específicas y a veces sus respuestas parecen contradecirse entre sí. Me pregunto si esta falta de sistematicidad siempre terminará siendo un obstáculo para aquellos que quieren tomar como base el mensaje paulino o programa paulino para elaborar un sistema filosófico o incluso teológico. E. P. Sanders contestó, eso no es un obstáculo para ellos en lo absoluto, ellos simplemente escogen ciertas partes. La gran ventaja de decir que aceptas a una persona destacada o que aceptas un texto, por ejemplo, los fundamentalistas modernos que dicen que aceptan toda la Biblia, es que puedes elegir qué partes de esos escritos utilizarás e ignorar las partes que no quieras usar. Y eso es lo que pasa con los que se basan en los escritos de Pablo. Dicen que aceptan por completo a Pablo, mientras que solo toman partes de él. Estoy seguro de que los teólogos luteranos del período posterior a la Reforma pensaron que le estaban haciendo justicia a Pablo en su totalidad, pero en realidad estaban dejando de lado cosas tan importantes como el sacramentalismo, el misticismo y otras cosas que son parte de Pablo como un todo. Por tanto, puedes fingir que lo aceptas cuando en realidad no es así. En pocas palabras,
La Biblia no se reconoce a sí misma como un sistema. Pablo no creó un sistema cristiano, ni tampoco una teología sistemática. Más bien, fueron hombres que pertenecían a la iglesia gentil institucional y que llegaron mucho más tarde, los que escogieron ciertos pasajes de las Escrituras, generalmente los escritos de Pablo, para crear un sistema que parecía validar la agenda que tenían en mente. El desarrollo de una teología sistemática podría compararse con la construcción de un muro alto y derecho, como el que se ve aquí. De un lado del muro está la ortodoxia denominacional, en el otro lado, la herejía. La ortodoxia son las doctrinas que forman ese particular sistema de creencias. La herejía es lo que está en desacuerdo con esas doctrinas. Por tanto, para cualquier teología sistemática en particular, de un lado del muro está la verdad y del otro lado está el error. Ahora bien, ninguna analogía que pueda darles es perfecta, ni mi intención es degradar a los brillantes eruditos bíblicos y a los buenos hombres y mujeres que nos han traído tantos comentarios bíblicos excelentes. Pero creo que esta analogía del muro es razonablemente representativa de cómo se aplica una teología sistemática en principio. Sin embargo, este es el meollo del asunto. Este tipo de enfoque sistemático para conocer a Dios o aprender las Escrituras no es el que contemplaron los antiguos hebreos ni el judaísmo hasta la época de Cristo para establecer la revelación de la verdad divina. En lugar de eso, ellos reconocían que para casi cualquier tema que imaginemos, las Escrituras nos muestran varios aspectos y cierta cantidad de principios aplicables en relación con ese tema, como límites para abordarlo. Pero la teología sistemática exige por su naturaleza, una naturaleza que exige una ortodoxia, que debemos elegir solo el mejor de esos diversos aspectos de cada tema como preeminente, y a los demás aspectos se les da de menos peso o se consideran irrelevantes porque no están de acuerdo con nuestra teología subyacente. Pero claro que a veces, después de haber elegido las respuestas a las primeras 4, 5 o 6 preguntas categóricas y haberlas establecido como doctrinas, se reduce el rango de opciones posibles para responder las preguntas categóricas restantes, porque una respuesta que no considera las respuestas categóricas anteriores podría conducir a un conjunto de doctrinas que no concuerdan entre sí. Si elijo crear un automóvil y pongo el motor en la parte trasera, no puedo poner también el maletero allí, aunque yo crea que es allí donde debe estar. Una vez que he tomado la decisión de dónde va el motor, eso dicta la naturaleza de muchas otras partes del sistema. Luego, cuando decido el tamaño y la forma de la cabina de pasajeros, las opciones para las partes restantes del sistema se vuelven aún más limitadas. Debido al modo en que funciona la teología sistemática moderna, hoy en día existen alrededor de 3.000 muros denominacionales resistentes e impenetrables. Y en cada caso, un creyente debe seleccionar cuál de estos muros parece ser el correcto, y luego pararse en el lado del muro que esa denominación dice que es el correcto. Y dado que generalmente hay una sola respuesta correcta y fundamental para cada pregunta sistemática en cada categoría, son las respuestas a esas preguntas las que forman la sustancia de ese muro. Pero, ¿la Biblia fue realmente creada para usarla de esa manera? ¿Es así como se previó que encontraríamos la verdad? ¿Es ese el mejor medio para llegar a las respuestas que, cuando se toman en conjunto,
exponen los atributos divinos de Dios y cómo vivir dentro de nuestra fe cristiana? Los teólogos modernos dirían que sí, yo digo que no. Ni Dios ni su palabra funcionan como sistemas. Y tratar de organizarlos en un sistema trae disfunción. Dios es un Dios de patrones, no de sistemas. Un patrón puede superponerse a muchas situaciones diferentes y nos da un conjunto de límites dentro de los cuales podemos maniobrar y nos da modelos para la toma de decisiones morales. Un sistema, como les he mostrado, funciona inherentemente de manera rígida y debe tener una respuesta o doctrina predeterminada y definida, casi que para cada situación que surja. Además, un patrón simplemente indica la naturaleza general de cómo Dios actúa. Su objetivo no es decirnos por qué Él actúa como lo hace, ni tiene que estar de acuerdo con nuestra lógica humana para ser válido. Ni ningún patrón ordenado por Dios pone al Señor en una caja, de forma tal que Él no tenga más opción que hacer algo de cierta manera. La teología sistemática, sin embargo, a menudo hace exactamente eso. Otro gran defecto que tiene la teología sistemática es que es un intento de explicar lo no racional y lo sobrenatural en términos racionales y naturales. ¿A qué se debe eso? A que un sistema es inherentemente creado por el hombre. Se deriva del ingenio humano, pero también está plagado de limitaciones humanas. Recordemos que la teología sistemática fue creada inicialmente para cumplir con el método científico y así poder resistir mejor el escrutinio de los científicos. Entonces, ¿cómo puede un científico o un teólogo escudriñar o probar científicamente lo espiritual? Esto es lo que quiero decir con eso. Dios es espíritu. La palabra de Dios nos da principios espirituales. Pero Webster define el término racional, que está en el centro de cualquier enfoque sistemático, de esta manera: consistente con la razón o basada en ella, lógico. Por tanto, la teología sistemática quiere que Dios y sus instrucciones a sus adoradores estén basados en la razón y en la lógica. La razón y la lógica son rasgos humanos, pero la teología sistemática desea asignar esos mismos rasgos a Dios. Así, la teología sistemática juzga y explica las acciones de Dios y sus enseñanzas, asumiendo que se basan en la lógica y la razón humanas. Si no podemos explicar lo que Dios hace y los sucesos y eventos que vemos en la Biblia de manera lógica y racional, entonces no sucedieron o son cuentos de hadas. El mismo problema surge con la tendencia de la teología sistemática a querer encontrar soluciones naturales a eventos bíblicos milagrosos. Webster dice que natural significa presente o producido por la naturaleza, conforme al curso habitual u ordinario de la naturaleza. En otras palabras, en lo que respecta a Dios o las Sagradas Escrituras, sea lo que la Biblia nos ilustra o nos está diciendo, tiene que ajustarse a la naturaleza física observable del mundo que nos rodea y funcionar como éste normalmente lo hace, de maneras que parezcan razonables para la mente humana. Esto habría llevado a la mentalidad escéptica de los académicos bíblicos más predominantes durante el siglo pasado, una mentalidad que domina completamente nuestros seminarios y nuestras universidades teológicas, y lo ha hecho por décadas. Pero es una mentalidad que la mayoría de los laicos de la Iglesia no tienen ni la más mínima idea de que existe.
en lo profundo de las entrañas de su institución denominacional y en el corazón y las enseñanzas de sus líderes denominacionales. Es una mentalidad que proclama que no existen los milagros, ni la profecía predictiva. Los llamados milagros en la Biblia deben y pueden explicarse en términos puramente naturales y racionales. Y la profecía predictiva es vista simplemente como un estilo singular de literatura, el cual, mucho después de ocurrir un evento catastrófico o de alteración social, pone la predicción de ese evento en boca de un personaje bíblico ficticio que supuestamente vivió siglos antes. Es una historia artificiosa que convierte la retrospectiva en premonición para lograr algún propósito piadoso. Probablemente no les agradará mucho saber que muchos de los eruditos bíblicos más conocidos e influyentes de nuestros días no son creyentes. Simplemente ven la Biblia como un tipo especializado de literatura antigua y la han convertido en el objeto de su profesión y han dedicado su carrera profesional a analizarla. Si algunos de ellos dicen ser creyentes, entonces creo que muy pronto ustedes cuestionarán su sinceridad o incluso qué quieren decir al identificarse como cristianos. Estos eruditos pertenecen a lo que en términos generales se llama la escuela de crítica bíblica. Sin embargo, ha surgido una rama de la crítica bíblica llamada escuela de la alta crítica, la cual podríamos clasificar en nuestro lenguaje diario como la de los teólogos más liberales. No voy a entrar aquí en matices ni a dar nombres, solo quiero que escuchen y se familiaricen con estos términos, para que cuando escuchen que un erudito es un crítico bíblico o es parte de los académicos de la alta crítica, lo tengan en cuenta cuando lean sus obras. Permítanme resumir. La gran mayoría de los comentarios bíblicos y eruditos de la Biblia durante este último siglo no aceptan lo sobrenatural. Solo aceptan lo natural y lo humanamente racional. Por tanto, no aceptan la posibilidad de milagros, ni aceptan que exista una profecía que pueda predecir el futuro. Entonces, ¿cuál imaginan ustedes que sea la postura de ellos respecto al libro de Daniel? Lamentablemente, incluso nuestros colegios y seminarios cristianos más fundamentales y conservadores han cedido ante la enorme presión de cuestionar el carácter sobrenatural y milagroso de la Biblia, y especialmente el del libro de Daniel. Daniel es quizás el libro de la Biblia más cuestionado y desestimado por la crítica. Entre otras acusaciones, se dice que Daniel no fue creado por Daniel, el exiliado de Judá, que fue miembro de la corte del rey de Babilonia. Más bien, ellos dicen que el libro de Daniel es un fraude interesante e inteligente, que fue escrito durante los tiempos terribles que Israel sufrió bajo la mano del tirano Antíoco Epífanes, en la época de la rebelión de los Macabeos, alrededor del 165 a.C., y que fue escrito para darle esperanza al pueblo judío de esa época. ¿Por qué llegan a esa conclusión? Por favor, presten mucha atención o esto lo pasarán por alto. Aunque no hay buena evidencia ni pruebas de ningún tipo de esa afirmación, de que el libro de Daniel fue escrito mucho después de haberse cumplido las predicciones que supuestamente contenía, ellos solo pueden llegar a conclusiones lógicas, racionales y naturales, puesto que la premisa número 1 que ellos mantienen es abordar el estudio de la Sagrada Escritura con los siguientes criterios. No existe lo sobrenatural, no existe tal cosa como los milagros divinos, ni existe la profecía predictiva. Imagínense. Si ustedes o yo viéramos la Biblia y nuestra fe cristiana de esa manera,
¿Cómo puede alguien llamarse creyente si ni siquiera cree en la esfera espiritual? ¿Qué pasa si no crees que la Biblia es la verdad? ¿Cómo puedes creer en Jesucristo si destruyes el fundamento mismo para creer quién es Él, el divino Mesías, el Hijo de Dios? Y ese fundamento es que Él cumplió todas las profecías predictivas de un Mesías venidero. Pero luego la cosa se vuelve aún más complicada. Abran sus Biblias en Mateo, libro de Mateo. Quiero que todos lo lean conmigo. Busquen el capítulo 24. Mateo capítulo 24. Repito, Mateo capítulo 24. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 1254. Cuando Yeshua salió del templo y se iba, sus talmidim, sus discípulos, se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Pero él les respondió: ¿Veis todo esto? Os aseguro que será totalmente destruido. No quedará piedra sobre piedra. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los talmidim se le acercaron en privado. Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del Olam Hazeh? Yeshua respondió: Cuidado, que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Mesías, y extraviarán a muchos. Oiréis noticias de guerras cercanas y guerras lejanas. No os alarméis. Estas cosas deben suceder, pero aún no es el fin, porque las naciones pelearán unas contra otras. Habrá hambrunas y terremotos en varios lugares del mundo. Todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto. En ese tiempo seréis arrestados y os entregarán para ser castigados y ejecutados, y seréis odiados de todos los pueblos por mi causa. En ese tiempo muchos tropezarán y se traicionarán y odiarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y el amor de muchos se enfriará debido al alejamiento de la Torá. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y estas buenas noticias sobre el reino serán proclamadas por todo el mundo como testimonio para todos los goyim. Entonces llegará el fin. Por tanto, cuando veáis la abominación que causa desolación, de la que habló el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, que el lector entienda la alusión. Ese será el momento para que los de Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea, no baje a recoger las cosas de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. ¡Qué terrible será para las que estén en cinta y las que estén criando! Oren para que no tengan que huir en invierno o en Shabbat, porque entonces habrá tribulación mayor que la que ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y no volverá a haber nada como eso. De hecho, si la duración de este tiempo no hubiera sido acortada, nadie sobreviviría, pero por el bien de los que han sido elegidos, su duración será limitada. En ese tiempo, si alguno os dice: mirad, aquí está el Mesías, o ahí está, no le creáis, porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes milagros y prodigios, para así engañar incluso a los elegidos, si es posible. Ahí lo tenéis, os lo he avisado de antemano. Y si os dicen: escuchad, él está en el desierto, no vayan. O mirad, está escondido en una habitación secreta, no les creáis. Porque cuando el Hijo del Hombre venga, será como el relámpago que brilla desde el oriente y llena el cielo hasta el occidente. Donde esté un cadáver, allí se juntarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos tiempos, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo, y los poderes en el cielo serán sacudidos.
Entonces la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles con un gran shofar, y reunirán a su pueblo elegido de los 4 vientos, desde un extremo del cielo al otro. Aquí tenemos un capítulo en el Evangelio de Mateo, donde el mismísimo Yeshua está dando la profecía, la predicción, de todo tipo de eventos futuros. Aún más, lean detenidamente los versos 15 y 16, porque allí dice: Por tanto, cuando veáis la abominación que causa la desolación de la que habló el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, que el lector entienda la alusión, ese será el momento para que los de Judea huyan a los montes. Como veremos en detalle más adelante, al llegar a esa parte del estudio de Daniel, Cristo está citando explícitamente el libro de Daniel, capítulo 9, versos 26 y 27. Aquí está ese pasaje de Daniel para que lo comparemos. Luego, después de las 62 semanas, Mashiach, el Mesías, será muerto y no tendrá nada. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin vendrá con inundación, y se han decretado desolaciones hasta que termine la guerra. Hará un pacto firme con los líderes por una semana, pero a mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda de cereal. Sobre el ala de cosas detestables el desolador vendrá y seguirá hasta que la destrucción ya decretada sea derramada sobre el desolador. O usando una versión de la Biblia que emplea palabras más familiares para nosotros, pero que significan lo mismo, leemos esto en la Septuaginta. Y una semana establecerá el pacto con muchos, y a mitad de la semana serán quitados mi sacrificio y mi libación, y sobre el templo estará la abominación de desolaciones, y al final de los tiempos se pondrá fin a la desolación. Hermanos creyentes, ¿qué van a hacer estos eruditos de la Biblia con este versículo de Mateo, en el que el propio Mesías cita a Daniel por su nombre, validando a Daniel por su nombre y poniéndolo en alto? Generalmente dicen que una de dos cosas es obvia: o Cristo fue engañado y le hicieron creer que el libro de Daniel era verdadero, o no lo sabía y simplemente estaba equivocado. Ahora les haré una pregunta. Si la profecía no es posible, y si lo sobrenatural no es posible, y si Cristo puede ser engañado o simplemente estar equivocado en sus pronunciamientos y a veces puede ignorar la verdad, ¿qué debemos hacer? No solo con sus palabras y enseñanzas, sino con las profecías cumplidas, que son la supuesta prueba de que Él es el Mesías y el divino Hijo de Dios. Creo que ahora pueden entender por qué al comenzar esta introducción al libro de Daniel, les dije que lo que está en juego tiene el mayor de los impactos en lo que respecta a este libro de las Escrituras. La realidad es que la veracidad, no solo del Antiguo Testamento, sino especialmente la del Nuevo Testamento, depende del libro de Daniel. Si el libro de Daniel es solo un intento bien intencionado pero fraudulento de un escritor judío desconocido para tratar de levantar el ánimo de su pueblo oprimido, una obra creada apenas 165 años antes de que Cristo naciera, y mucho después de que la mayoría de los eventos que pretendía predecir ya habían sucedido, entonces no solo no debería estar en la Biblia, sino que eso implicaría que el mismo Yeshua fue engañado por ese libro, y por eso ninguna de sus predicciones debe tomarse en serio. Pero lo más devastador es que, si ese fuera realmente el caso, entonces todas las afirmaciones de que Jesús es Dios
también deberían descartarse y en última instancia etiquetarse como falsas. Y esa, amigos míos, es precisamente la posición de algunos de los académicos bíblicos más venerados y respetados. Y es una de las razones por las que regularmente escucharán o leerán que Daniel es presentado como suelen hacerlo, más como leyenda y fábula que como historia y profecía bíblica. Pero aún más, esta mentalidad académica bíblica ha causado que gran parte de la iglesia moderna se haya descarrilado por completo y ya no tenga ninguna creencia real de que la Biblia es lo que dice ser, la infalible palabra de Dios. Más bien, ellos dicen que, aunque sin duda Jesucristo era una persona real, no representa ni a Dios, ni a lo que es de Dios, sino que fue simplemente un muy buen maestro, que intentó cambiar el mundo adoptando una filosofía de vida que gira en torno al amor universal, la paz y el pacifismo. ¿Han asistido o asisten a veces a una iglesia de orientación más liberal? ¿Escuchan a maestros cristianos en la radio o en internet, o hay comentarios que ustedes aprecian en los que se afirma que Daniel es en realidad un libro tardío, en lugar de haber sido escrito cuando dice que lo fue? Si es así, están obteniendo su conocimiento bíblico de líderes de la iglesia que realmente no creen en la profecía divina. Y no toman las propias palabras de Jesús literalmente, ni aceptan que lo que él creía y enseñaba está descrito con precisión en el Nuevo Testamento. Entienden que tal posición sobre el libro de Daniel también destruye el libro de Apocalipsis, porque gran parte de él se basa en las visiones y profecías de Daniel. Así que les pido que escuchen esto y comprendan que estas personas están equivocadas, pues aman y confían en su propio intelecto por encima de todo lo demás. Avanzaremos en nuestro estudio entendiendo que el libro de Daniel es verdadero. Fue escrito por Daniel exactamente cuando él dice que lo fue. Ha demostrado su veracidad una y otra vez sin errores. La profecía bíblica es real, nunca ha fallado. Y hay pruebas tras pruebas de ello, e incluso se está desarrollando ante nuestros propios ojos, especialmente en cuanto a Israel. Yeshua es Dios, y cada palabra que pronunció como profecía predictiva ha sucedido o sucederá. No hay términos medios en este asunto. Es cualquier cosa menos un mero juego mental académico. Verán, ustedes y yo debemos estar preparados para hacer algo que la mayoría de los cristianos detesta hacer, porque se nos ha enseñado que no es amoroso hacerlo, y es emitir un juicio firme y adoptar una postura firme. Existe una doctrina correcta y una doctrina incorrecta, o no existiría la divina verdad bíblica. No se trata de mi perspectiva y la suya o la de alguien más sobre un tema particular dentro de la palabra de Dios. Algunas veces las discrepancias sobre temas bíblicos son relativamente pequeñas y no tienen gran peso, o las cosas no están claras y lo único que podemos tener razonablemente es opinión y especulación. Pero otros temas bíblicos son convincentemente coherentes, no tienen ambigüedades y constituyen la esencia fundamental de nuestra fe en Yeshua. Les animo a sopesar la evidencia y ponerse del lado de la verdad, incluso si es inconveniente, incluso si eso tiene un costo, en cuanto a amistades o incluso relaciones familiares. Pero eso cambiará sus vidas para mejor. Con brutal honestidad, nuestro Salvador nos dice esto en Mateo 10, versos 34 al 37. No penséis que he venido a traer paz en la tierra.
no es paz lo que he venido a traer, sino espada. Porque he venido a poner el hombre contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra, de modo que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a su padre o madre más de lo que me ama a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Continuaremos la introducción a Daniel la próxima semana. Los llevaré aún más profundo, dentro del mundo poco comprendido de la teología sistemática, y comenzaremos a enfocarnos en una crucial doctrina teológica llamada milenialismo. Porque tiene mucho que ver con el modo en que cada denominación ve el libro de Daniel respecto a los eventos y la secuencia de los tiempos finales. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.